Bueno, pues continuamos con esto. Ileana, en esa construcción de poder llamar, las cosas existen cuando se le pone nombre. Y en ese constructo yo entiendo que las mujeres llevamos desventaja, porque cuando en ese proceso educativo de la poca educación que podemos tener a nivel de la familia, nos comienzan a decir nombres que lo que hace es tú imaginarte empequeñecida en tus órganos sexuales. No es lo mismo decirte a ti mariposita que decirle el fuerte, el tiburón, el guerrero. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cómo podemos construir esa narrativa donde hombres y mujeres en la edad temprana puedan crecer con un concepto acabado, pero un concepto que no te limite a ver tus órganos sexuales de manera peyorativa? Claro, y también es muy importante porque da mucha vergüenza decir pene y vagina. O Exacto. pene y vulva. A todo el mundo les da vergüenza. Inclusive, yo toda la vida le he dicho cómo es, porque soy hija de médicos, entonces el comportamiento biológico y nombres, cómo van, yo siempre lo he tenido. Exacto. Entonces, cuando yo voy a la calle, fuera de mi carrera, y dice, no, y yo digo pene, vulva, la gente se queda, Sí. ¿por qué tú dices eso? Yo dije, pero son... Qué no son- descriptiva. Exacto, y no son nombres prohibidos, es el nombre de tu parte Científicos son íntima. los nombres científicos son esos. Exacto, y como habíamos hablado anteriormente, el tema del poder, obviamente, eso se enseña mucho en casa. Recordemos que estamos en una sociedad machista, no igualitaria. Entonces, empezar en esa educación en casa de que mujer y hombre pueden hacer las mismas cosas. Ojo, que la hagamos es otra cosa. Porque eso es lo que tenemos que entender en casa. ¿Que la mujer puede levantar un botellón? Sí, la mujer puede. Yo puedo, y mi pareja también. Pero ¿quién lo va a hacer? Ahí está la tarea del hogar, no es ni siquiera por el género de la persona. Y enseñar eso desde pequeños en casa para que cuando esos niños o adolescentes vayan creciendo, no se dé lo que se dio hace muchísimos años. ¿Qué pasaba? Inclusive recientemente yo hablaba mucho con una paciente que antes la mujer se quedaba en casa. Sí. Y ahora la mujer ha salido a trabajar. ¿Qué pasa? La mujer tiene estos roles, lamentablemente, se han quedado igual. O sea, la mujer tiene que salir a buscar el pan y tiene que ser ama de casa. Y por eso es que la mujer tiene mucho el deber ser, que fue lo que mencioné al principio. La mujer tiene tanto en su plato de que tiene que ser ama de casa, tiene que ser madre, tiene que ser trabajadora, emprendedora, a veces responsable, ser sexy. Yo esperaba que tú me dijeras ahí. Ser sexy. ¿Tú sabes por qué? Porque en todos esos roles, el hombre no te perdona que cuando llegue al último rol, que generalmente es en la noche, cuando tú dices que Estoy estás cansada. agotada, porque tienes una jornada de trabajo igual que la que tiene él, más la jornada que no está reconocida ni pagada, que es continua y no tiene hora de terminarse y es nueva todos los días. Y si tú osas o te atreves a decir que estás cansada, eso genera una situación Y en el genera un hogar. malestar en el hombre porque se siente abandonado Rechazado. y rechazado. Entonces, muchos hombres, me imagino que muchos se van a identificar con esto, sienten que el sexo es la forma de expresar amor. Esa. Y que ellos sienten amor por eso. Y la mujer también, pero la mujer busca espacios. Por eso yo en terapia manejo mucho lo de quitarte la responsabilidad y empezar a delegar. O sea, si mamá tiene que ser mamá, trabajadora, ama de casa, óyeme, el esposo también puede ser papá, buscar a los niños, decirle a la señora que nos ayude en la casa qué hacer de comer. O sea, son roles que podemos Ir haciendo hacer la tarea en lo que tú llegas, Exacto. prepararte una cenita en lo que tú llegas. Y de seguro, no sé si te ha pasado en la consulta, de seguro que cuando el hombre se incorpora a las actividades del hogar, hay mucho más disposición Claro. para el placer. Muchísima más. Inclusive yo siempre hablo con las mujeres que tengo en consulta, ¿qué podemos cambiar de tu rutina? Ellas me dicen, ay, Leana, ojalá mi esposo buscara a los niños al colegio. Yo no tengo problema con llevarlo. Ay, pero buscarlo a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, un problema. Entonces, ok, vamos a empezar a involucrar a la pareja en estos roles del hogar. Porque, recordemos, estamos ahora mismo en una situación, en una sociedad igualitaria. O se está intentando llevarse llegar a ese ese punto. estado de igualdad. Sí. Entonces, ¿por qué un hombre no puede fregar o ayudar al niño a hacer la tarea? ¿Por qué la mamá tiene que hacer eso? ¿Por qué tienen que ser tareas de mujer? ¿Por qué tienen Exacto. que estar designadas para mujeres cuando las tareas no tienen género? Exacto. ¿Y cuántas mujeres no saben cocinar?
y el hombre sí. Exacto. ¿Qué se hace en esa situación? Entonces, ahí está el tema de la igualdad. Y que eso es algo que ayuda muchísimo en la sexualidad. O sea, si a mí me ayudan, yo voy a tener más apertura a darte el cariño que tú quieres. Y obviamente agregándole el principio que tome de que quizá no tenemos que llegar a una penetración. Podemos llegar a las caricias. ¿En qué momento comienza el acto? Yo escuché alguna vez decir a alguien que el acto sexual comienza por el oído. O sea, cuando tú llamas a tu pareja y le dices lo mucho que la ama en medio del trabajo, de las labores cotidianas, es seguro que tú estás comenzando a construir ese trayecto para esa relación o ese encuentro de calidad. Me da razón porque no soy psicóloga, pero entiendo que comenzar ese coqueteo y esa como dejar entre ese juego de palabra y eso mandarte una imagen o decirte que te extrañan o mira, estaba pensando en ti. Eso facilita más tarde que el acto o el encuentro de esas dos almas, de esos dos cuerpos, sea de calidad. Sí. Hay una cosa, voy a entrar bien científica aquí. Nosotros tenemos algo que se llama en nuestra respuesta sexual humana deseo. Hay dos tipos de deseo, no existen más. Uno es el espontáneo y uno es el por estímulo. El que mencionas del oído, de escuchar, de leer, de ese coqueteo, es el deseo que se recibe o que se crea a raíz de la estimulación. Porque la estimulación no tiene que ser solamente un roce o un toque. Puede ser, me dijeron una palabra de compuesta, vamos a ponerla así, o una palabra Una palabra que entre las parejas se entiende. Exacto, como esa parte candente. Entonces, ese mensajito de te extraño, mi amor, quisiera darte un beso. ¿Por qué las mujeres no dicen esas palabras? Porque le da vergüenza. Es verdad, o sea, le dan vergüenza. Y eso es una cosa que yo trabajo, o sea, vamos a trabajar el tema del sexting. Principalmente vamos a empezar por chat. Luego vamos a empezar a decir o vamos a empezar a escribir en una notita. Yo trabajo mucho eso, que no tiene que ser que te salga de la boca, pero que te salga de la mente. Por algo se comienza. Exactamente. Entonces, es una realidad el hecho de que si una mujer que científicamente el 80% de las mujeres tienen el deseo por estimulación, o sea, obviamente la mujer va a encender cuando le den una estimulación. Exacto. El hombre todo lo contrario, el hombre tiene hasta un 80% de probabilidad de ser un deseo espontáneo, o sea que ya, exacto, me llegó la idea y ya tengo deseo. Entonces, eso se puede trabajar súper bien con esta parte que estábamos hablando, que es una realidad. Si a la mujer que tiene este tipo de deseo, tú la vas dando los botones por donde van, sí, ella va a estar la más va dispuesta. trabajando porque uno mientras está ocupado no piensa con en los eso. muchachos, no, y a veces si tú estás cogiendo lucha con los muchachos con la tarea, de repente hay un mensajito en el teléfono y es tu pareja. Tú agiliza la cosa. Agiliza la cosa. Que te está mandando a decir que él va en camino. Que va en camino, espérame en una ropa sexy. Exacto. Mira, estoy llegando. ¿Qué tú tienes? O sea, yo tuve la experiencia de tener una amiga que su esposo viajaba constantemente. Y ella me dice, no hay una cosa que me gustara más, que cuando él tomaba el avión, él le comenzaba a preguntar en el aeropuerto, en lo que esperaba. ¿Tienes el color de la prenda, tal cosa? ¿De qué color es? O sea, y eso iba que cuando llegaba el momento de la recogida, venía, porque también yo lo que entiendo, Ileana, que el acto sexual tiene que verse como parte del ser humano. Sí. No tiene que ser como algo que tú lo debes forzar, que tú debes como un trabajo, como que, ay, Dios mío, hoy toca... No, tiene que ser algo tan del proceso de la vida de los seres humanos que debe darse de manera espontánea, pero en la cotidianidad se pierde mucho esa magia. ¿Qué pueden hacer las parejas para poder mantener? Porque no es lo mismo 2 años, 3 años, 5 años, que 10 años de relación. ¿Cómo tú logras que esa magia no se pierda? Lo primero es que a mí recientemente me preguntaron eso mismo. Ileana, 10 años después de matrimonio, ¿qué hacemos? Y yo dije, nunca dejar de ser novios. Yo siempre he dicho que las relaciones con hijos tienen 3 roles, que obviamente tienen que convivir el uno con el otro. Primero son padres. Bueno, primero son novios, que es el primer paso. Tenemos amores, después nos casamos, llegamos a ser esposos. Y después de que tenemos hijos, somos padres. Yo me voy a enfocar mucho en el noviazgo, en seguir siendo novios. Hacer lo mismo que hacíamos cuando teníamos amores.
Lo mismito, porque lo que cambiamos cuando somos esposos es la estabilidad del hogar. Crear este hogar y que este techo se mantenga arriba de nosotros. Y cuando somos padres, yo siempre jocosamente digo que el carajito sobreviva. Claro, que ese niño tenga una buena crianza y que no lo descuiden. Que no lo descuiden y que sea un buen ser cuando crezca. Pero entonces, cuando pasa uno y lo otro, perdemos mucho el noviazgo. O sea, cuando ponemos un anillo y nos casamos, ay, Dios mío, se pierde completamente. Tú sientes que has entrado en una cárcel, no en una relación de pareja donde tú tienes un proyecto. Exacto. De familia. Entonces, lamentablemente, lo que está pasando con muchas parejas que ven terapia es que se quedan en el rol de esposos, que básicamente compartir un hogar no tiene ese picocito de la sexualidad, no tiene las salidas, entra mucho la monotonía, la rutina, y cuando vienen los hijos... Que tocan mucho la puerta y quitan también muchos espacios. Sí. Hay que aprender también a integrarlos a ellos sin que esa magia se vaya perdiendo con el tiempo. Ileana, hay algo sumamente importante que yo no sé si nos da tiempo, Betsaida, para abordarlo. Me interesa, pero vamos a enunciarlo. Hay una parte de la división sexual del trabajo, de la asignación del trabajo para las mujeres y también la sexualización de las mujeres que ha hecho un constructo que ha desatado los infiernos. Primero, la violencia contra la mujer, la cosificación contra la mujer, y que vean a estos seres solamente como cuerpo con ojos y las demás cosas. Pero no ven un ser humano que tiene capacidades, que tiene categoría para pensar, que tiene esa libertad para poder realizarse en la sociedad, para realizarse también en el núcleo de la familia y para las realizaciones que tú nunca dices también, que son espirituales, que son de tu ser. Entonces, me gustaría desde la ciencia, desde la psicología, ver qué es lo que ha pasado en la sociedad, que a las mujeres la ha construido como un objeto o la ha hecho ver como un objeto, que esto quiere decir que la ha sexualizado. Y esto ha desatado todo lo que conocemos, el tema de la violencia, los cuerpos de las mujeres, no se sienten cómodas como son otras personas que realmente no quisieran ser, porque hay una presión social también en eso. Entonces vamos a ir a una pausa, Eliana, y vamos a comenzar, porque para mí es sumamente importante, porque la sexualización de las mujeres también la ha sacado del mercado laboral y la ha sacado también de poder ejercitar ese empoderamiento y ese liderazgo femenino en la sociedad. Vamos a ir a una pausa, entonces a la vuelta vamos a hablar de este tema que yo entiendo que es de mucho interés, que lo podamos ver desde la psicología, desde la ciencia de la psicología. Vamos a una pausa.